en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Y así comienza un nuevo episodio de La Cosa. El día de hoy contamos con la visita del periodista Leo Abercon, que nos va a estar acompañando para hablar un poco de la coyuntura de la campaña, un poco también de los últimos escándalos que han sucedido del gobierno y las consecuencias que eso ha tenido, y poder charlar un poco de eso. Así que primero que nada, bienvenido Leo y muchas gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Un gusto tener un connotado hincha de Peñarol en esta mesa. Este 4-0 es Sí. histórico. Sí. Que escribió sobre la vida de Bengoechea, ¿no? En su momento. Escribió un libro sobre la vida de Bengoechea y escribió una historia de Peñarol para niños. Ah, es verdad, ese no lo leí, el de Bengoechea lo leí Se hace llama años. Carbonero Querido. Estaba agotado y ahora nomás va a salir, después de muchos años va a volver a publicarse. ¿Y cómo te pareció este último pasaje de Bengoechea por Peñarol? Medio decepcionante, ¿no? ¿O cómo empañó un poco o no el amor por el ídolo? No, empañar no. No fue bueno, digamos, ¿no? Es un rol medio complejo, digamos, y que aparte implica una serie de trabajos. Por ejemplo, el trabajo del jugador o del técnico está como siempre expuesto y vos lo ves. Acá me quedan dudas hasta qué punto hizo él, Claro. la directiva influye, es un trabajo que no está expuesto totalmente para que lo juzguemos. Me Sí. quedan dudas. Les había propuesto hacer una entrevista para justamente Hablar de ese rol del gerente deportivo. Me había dicho que una vez que empezara el campeonato sí. Ahí va. O sea, me parecía que estaba buena. ¿Pero este año? Sí, ahora. Es decir, Pero, le propuse cuando cesó. Sí. Entonces dijo, bueno, una vez que vuelva la actividad, sí. Ujú. Y la actividad volvió hace rato ya. Y no la hice por esto, porque soy como en El Observador, soy un freelance. Claro. Y el rol de freelance es complicado en el sentido que no podés pisarle la chacrita a nadie. Claro, los periodistas deportivos se te iban a enojar. Entonces me di Muy cuenta que corporativista, ¿no? no sé si es la palabra, pero bueno, Sí, sí, todo el mundo no tiene cuajó, sus- digamos, y Claro. después estaba decirle que la publico en mi blog, me parece que Claro. no daba. Entonces y no era para la televisión, donde ahí sí puedo como Claro. yo le había dicho como para sentarnos y conversar. Charlar ¿no? bien. Claro, O sea, claro, no, otra no. dinámica. Y la Otra última te hago de dinámica. Peñarol, en esa suerte de dicotomía Bengoechea-Aguirre, ¿te parás o no? ¿Son los dos ídolos queridos para hablar? O sea, por mi edad, que ya está bastante crecidita, el ídolo de mi vida es Fernando Morena, ¿no? Claro. El que era que me pegó cuando yo era un adolescente, un niño Sí, y sí, un sí. adolescente. Entonces, Que te comento, yo me llamo Fernando por Fernando. qué Moreno. grande. Así que Bueno, acá estamos cuidados. ahora está, ya se habló de lo Cerramos el- importante. cerramos el No, espacio se habló de lo importante que No se hablar de vayan Peñarol. los bolsos. Ya se fueron. Ya se fueron. Pero son Bueno, por poquitos, favor. pero son poquitos, no importa. Sí, sabemos. Se fueron unos pocos. Le presentamos a Tami también, que nos van a Sí. acompañar después de un par de semanas. Bienvenida. Estuve ahí con un par de faltazos, pero nada, Acá estamos. encantada de volver nuevamente. Bien, si uno hace un breve, así como punteo rápido, se encuentra con un montón de hechos que pasaron en estos últimos años, ¿no? Leonardo, nada, todo el episodio de la entrega del pasaporte al narcotraficante Marcet, el episodio de Irene Moreira, la adjudicación de viviendas a militantes de Cabildo Abierto, el tema Albizu y designaciones en Salto Grande, las compras por publicidad de Cardoso, el episodio más reciente de Iturralde, y ahora, bueno, el caso Astesiano, que parecía bastante cerrado, porque bueno, Astesiano está procesado, está preso. No sé si tiene condena firme, supongo que sí, que ya a esta altura está sí, porque es Sí, como que con el se acuerdo. porque Claro. firmó abreviado, así que... Y el acuerdo abreviado simplemente el juez ratifica el acuerdo. Sí, está. sí, Y pero eso es un vale como acuerdo, condena. Es un acuerdo, es la condena y no se apela, así que Perfecto. en ese delito está cumpliendo ya la sentencia. 4 años y pico, ¿no? Tenía como Sí. 4 años y pico de condena. Pero bueno, parecía que cuando ese episodio estaba cerrado, en campaña electoral, hay como una nueva ramificación que aparece en estos días, con lo que se supo en esta última semana, las publicaciones de La Diaria y de búsqueda a partir del libro de Lucas Silva, periodista de La Diaria, donde por primera vez como que nos encontramos con
negro sobre blanco con una palabra escrita por el presidente de la República que empieza a dar la idea de que al menos estaba al tanto de algunas de las actuaciones de Astesiano que han sido tan reprochables. Si bien Astesiano no está condenado por este tema, por el del seguimiento a Abdala, está condenado por otros. Pero bueno, se abre por primera vez como una interrogante de si esto le puede pegar directo al presidente de la República. Y preguntarte eso, porque hasta ahora el presidente parecía venir un poco, zafando, ¿no? De que las balas le picaban cerca, pero no tan cerca. Y ahora hay, al menos una palabra, ¿no? Esa palabra le responde perfecto, como dando un ok a lo que Astesiano estaba haciendo. Y si pensás que este episodio tiene alguna diferencia con los escandaletes anteriores que mencionábamos. O sea, complicada la pregunta para... De todos esos episodios, como esos escándalos que vos decís, sacaría el de Cardoso, por ejemplo, ya se laudó, digamos, no hubo una condena, digamos, ¿tá? Cardoso pagó un costo político, en fin. El de Irene Moreira también digamos, hay uno del Partido Colorado que me parece que no alcanzó así como por lo que derivó, digamos, quedó en eso. Uno de Cabildo, que creo que tuvo un costo grande para Cabildo, en el sentido de, sobre todo por porque pegó justo en lo que era el discurso de Cabildo, que supuestamente era una nueva forma de hacer política, y bueno, finalmente la nueva forma tuvo el peor, en este caso, pero tuvo los vicios de la más vieja política. Entonces creo que les pegó fuerte, sobre todo también porque por cómo eligió pararse el partido, porque podía haberse parado de otra manera y se paró como al principio en una defensa cerrada hasta hoy y relativizando, y aparte como Manini hasta estalló el presidente en este caso porque era la esposa de él. O sea, creo que a Cabildo le hizo bastante daño. Veremos, ¿no? Veremos cómo vota, en fin. Pero creo que sí. Y los otros tres son, sí, los pondré así juntos, son tres del Partido Nacional, y los tres tienen como cierto denominador común, que es como una desprolijidad, como demasiado grosera en los procedimientos, los tres te dejan dudas, los tres te dejan el sabor amargo de decir, bueno, qué cosa tan que se podría haber evitado, que hubiera sido mejor que nunca ocurriera, ¿no? Hubiera sido mucho mejor que nunca Astesiano hubiera estado en la Casa de Gobierno, tenía antecedentes, había estado procesado por estafa, después sí, lo habían sacado, no lo habían pelotado, pero era un tipo que ya era un estafador. Lo de Marcet sí, no terminó por demostrarse una ilegalidad, pero qué bueno hubiera sido que no le dieran el pasaporte de alguna manera, en fin, que le hubieran dado el documento de único viaje, que viniera acá, que después tramitara acá, y capaz que se lo tenían que dar porque no, pero que no hubiera sido tan expeditiva la cosa, claro. Te queda también. Y bueno, el Iturralde, ¿qué vas a decir, no? Es decir, qué necesidad, aparte de manchar una fiscal, de manchar todo el sistema, revive casos que estaban cerrados y deja la duda si estaban bien cerrados. Es una desprolijidad total de presionar al fiscal de corte, que es subrogante, en fin, que es un cagón. O sea, esos tres sí los encuadraría juntos. Estamos sacando a Penades de por medio, como se entiende que es un tema mucho más sí, grave y más de la vida privada o personal. Si bien no es privado, es una figura pública, ni comete unos delitos aberrantes. Individual, digamos, ¿no? Pero bueno, también es un escándalo personal dentro del Partido Nacional. El Iturralde está vinculado, ¿no? Te queda la duda si él de verdad hizo eso o quería quedar bien con Penades. O sea, hay que ponerlo en el momento que ocurrió, que es que hasta ese momento tenía solo la denuncia de Romina Celeste y hasta ahí todos le creían, más o menos, de que él juraba ser inocente, pero va más allá, y no es lo que dijo o dijo Heber o dijo Lacalle, que yo le creo hasta que... No, esto va más allá. Dice que presiona a la justicia, a los fiscales, que la fiscal es una monstrua porque archivó un caso que todos creíamos que por lo menos nadie había sospechado de que hubiera habido, pero ahora te la siembra la duda. O sea, fue lamentable, ¿no? O sea, esos tres los juntaría juntos. Si influyen o no influyen, tengo la duda. Para mí,
es decir, como yo venía viendo la campaña, Ujú. y bueno, no, y Albizu también. Ujú. Albizu también del Partido Nacional, también Un tipo muy cercano al presidente. Claro, colocó gente. Y si bien es algo más como arquetípico del Uruguay, andar metiendo gente, ¿no? Lo que los une me parece que fue la reacción de Álvaro Delgado, que fue respaldarlo y darle el respaldo para que vuelva a ser intendente de Salto. O ta. Entonces yo creo que el Partido Nacional tiene un problema y que esos 4 casos, o saquemos a Penades Sí. porque sea algo individual, digamos, pero estos otros 4 demuestran algo, si quiere decir algo. Es decir, no es que son 4 casos escandalosos, de conductas escandalosas, y en todos te queda la duda de tendría que haberse manejado mejor. Da una idea de una desprolijidad. Y yo creo que hasta ahora no había habido o sea, el Frente había elegido pararse en la campaña diciendo el gobierno fracasó, ¿no? Eso es lo que, como están los pasacalles en la calle, y Cose dice, como dice, no tiene rumbo, el gobierno no tiene rumbo. Yo creo que es un error del Frente, así como yo lo veo. O sea, porque como yo lo veo es un error en este sentido. En lo que más le importa a la gente, que es en la economía, digamos, en el bolsillo, en el empleo, no fracasó, digamos. Está más o menos igual, Claro. y está mejor en algunas cosas, digamos. Hubo una caída, pero estaba la pandemia, digamos. Es ineludible ver eso. Entonces ahí sí cayó el salario, en fin. Pero se recuperó bastante rápido. Y hoy el salario promedio está superior y el empleo está superior. Entonces, decir el gobierno fracasó, Claro. para mí tiene 2 fracasos. Uno es en los homicidios, claramente, digamos, claro, ahí se fracasó, no se logró mejorar, es igual. Pero claro, al Frente le cuesta decir fracasó, o le tendría que costar, porque tiene el mismo fracaso, digamos. Ahí hay un doble fracaso. Triste para todos, ¿no? Porque esto tendría que solucionarse. El gobierno dice que mejoró la rápido. Yo le creo, creo que el observatorio mide de verdad, pero es relativo, digamos, no es como para sacar la tuba, digamos. Así que tiene un fracaso ahí o sea, no es relativo, bajó, pero como al estar los homicidios en ese nivel tan alto, y tampoco es que estén tan bajas los otros delitos. No, y además el nivel de violencia y Por virulencia, eso. ¿no? Porque bueno, O capaz sea, que la tasa de homicidios es la misma, o hay 3 homicidios más, 3 homicidios Sí. menos al año, no nos O cambia sea. nada. Pero también el nivel de los casos que hemos visto estos años son de una virulencia inusitada que tampoco se le puede cargar que es culpa del gobierno, por supuesto que no. Hay una cuestión estructural latinoamericana con la violencia, con el narcotráfico, Sí, pero pero son ya- prácticas que están saladas, que no se pero tenemos veían. mucho más homicidios que Argentina, digamos. Entonces, Sí, claro, es decir, nos pasó a Argentina hace tiempo, o si pasamos a Argentina hace tiempo, y eso es muy llamativo, porque vos tenés una ciudad como Buenos Aires, que es Sí, es sí. un monstruo, digamos, y aún así nosotros tenemos más homicidios que ellos. Bueno, estamos embromados. O sea, entonces ahí veo un fracaso, pero veo un fracaso que difícil de capitalizar para el Frente, porque tuvo el mismo. Y el otro punto débil que yo veo del gobierno muy grande son estos escándalos. Ahí veo otra cosa que digo, esto es muy desprolijo, esto no es cualquier cosa, digamos. Y ahora se refuerza, y Turralde lo reforzó cuando parecía que estaba como un poco... Sí, sí, como Se que- había quedado atrás. Se habían quedado atrás y Turralde lo vuelve a poner sobre la mesa y con fuerza, porque es el presidente del directorio, porque llega o sea, con fuerza porque es de una desprolijidad tan grande y ya no es achacable un error, digamos, porque lo de Marcet puedo decir, bueno, no era ilegal, nadie se dio cuenta, no sé. Aparte de Iturralde, Igual había la- habido ahí Sí. una especie de pacto de no decir toda la verdad en la Claro. interpelación, que era muy desprolijo también. Pero bueno, el Iturralde es muy, muy desprolijo. Aparte Entonces de creo que- Iturralde nadie lo acusa de nada, es él incinerándose solo, porque no es que Exacto. yo estoy diciendo, yo pienso que Iturralde hizo tal cosa, no, Iturralde está diciendo explícitamente que él hizo tal cosa, O si sea. la hizo o no, si tuvo efecto o no, es otra cosa, pero vos a ver, se está autoinculpando de algo que puede ser un delito o no un delito, pero como práctica política es al menos inmoral, digamos. Ajá. Sí. O sea, yo creo que ahí era como el cachón más grande que deja el gobierno son estos escándalos, digamos, y los homicidios. Y ahí es que donde yo creía que el Frente iba a pegar. Claro. Venía con el gobierno fracasó así en vivo, que yo creo que la gente que mira la economía no lo va. Es como un discurso para convencidos. Ujú. Claro. Está, Sí. pero como la interna es para convencidos, está ese tema también, ¿no? Claro. Ahora, del otro lado, veo los mismos como errores del Partido Nacional, sobre todo Delgado, en el Ujú. sentido de
es evidente que esto es un cachón y vos tenés que tener una explicación, un discurso superador, decir, bueno, esto no nos puede pasar más, Claro. esto, el partido tiene que mejorar sus mecanismos de control, Ujú. es decir, Sí. y sin embargo no aparece, y aparece todo lo contrario, aparece el respaldo al Visu, aparece la FLUF, que si la FLUF, como jefe de campaña, si la FLUF es un gran publicista, y tiene un proceso, pero vos lo querés aprovechar como publicista. Bueno, aprovecharlo como publicista como algo privado. De callado. De claro. callado, claro, pero no me lo Consultalo, pongas de vuelta además. en el candelero y no me apoyes al Visu, porque es el principal cachón que tiene el gobierno. Es decir, es un escándalo pesado, digamos, que obviamente nadie quiere. Si hay alguien que vota porque dice, bueno, no, porque no voy a arriesgar que la economía marcha bien, lo va a votar, pero va a votar con cierto disgusto de tener que. ¿Entendés? Eso no le gusta a nadie. Sí, sí, O sea, son es algo- sapos que- Claro, son sapos que a nadie le gusta tragarse. Entonces, yo veía como al frente un poco de norteado por eso, que ya dije, y el Partido Nacional igual, porque Delgado, o sea, en vez de. Sale a decir que Iturralde fue valiente. Claro, No, sí. no, por eso, es algo que. O sea, no estás captando qué es lo que. Y después también, si bien no me parece como que sea el otro eslogan de Delgado, que es el segundo escalón de piso de transformaciones y transformar Uruguay en el país más desarrollado de América Latina, también me parece Ya somos espantoso. el país más desarrollado de Bueno, América Latina. es lo que- Yo no entiendo por eso, porque digo. Bueno, Hemos exacto. hablado al Agustín Iturralde, que es amigo, colega, le tengo que preguntar a él, pero Agus, ¿por qué dicen eso? Porque ya somos el país más desarrollado y no tiene mucho mérito No. ser el país más desarrollado del continente más desigual del mundo, digamos. No sé. Es lo que yo le pregunté en desayunos informales. A también. Agustín se lo preguntaste. Exacto. No vi la nota. Un abrazo, Y, no, Agustín. y me contestó que en algunos índices, en uno, no sé qué, Chile nos gana. Sí, Bueno, claro, en algunos nos gana, Costa Rica nos gana en otro, y Sí. algunos nos ganará en otro, pero en el balance ya más o menos estamos ahí, digo, es una... es Para eso un- decís, Pero queremos es- ser un país desarrollado, punto. Exacto. Y ya Bueno, está, sí. y jugátela y decilo, ¿viste? Sí. O sea, para prométeme eso. Igual estamos lejos de ser un país desarrollado, que es algo que yo vengo escuchando desde... O sea, Story lo decía, Sí, claro. Un país de primera, un país de primera, ¿no? Talvi quería apostar a eso. O sea, sí, todos queremos apostar a eso. Estamos lejos, tenemos que asumir que estamos lejos y que hay que mejorar muchas cosas. Claro, sí, Este- no, y aparte hay más claridad. Obviamente el eslogan puede pegar, pero si no hay atrás, aunque sea algunas frases o conceptos, quedan Es que, eso, es ¿no? que Es si como- bien yo digo que el gobierno no me parece que fracasó sea la palabra, porque Sí, con no te parece eso- un gobierno fracasado, No, digamos, ¿no? exacto, no me parece un gobierno fracasado, pero tampoco me parece que haya logrado el primer escalón de transformaciones. Claro. O sea, tuvo la pandemia, nos pegó a todo el mundo y acá nos pegó. Eso paró 2 años. Sí, claro. Te quedaron 2 años nomás. Ujú. Y en 2 años hicieron alguna cosa. ¿Qué o es lo sea, más relevante para y lo que hizo bueno, ese gobierno? o sea, si vos decís transformaciones, decís la reforma educativa, pero no sabemos todavía. Si recién se inició, estamos viendo. No está- medio que no- le cambiaron los nombres a las materias, Bueno, ¿no? por Y le eso. pusieron un poco Eso. más de hora una, un poco más de otra. Que Bueno. está bien, yo en general me parece que puede estar correcto, pero digo, no sé qué tanto impacto va a tener eso en los por deciles eso, más bajos. o sea, no sabemos Sí, no es una todavía. reforma estructural tampoco. No sabemos, ¿viste? No, y me parece más que es difícil capitalizarlo en la gente Claro. que sepa, bueno, esto pasó porque Sí, si no yo- lo entienden mucha gente que está en la política. O sea, yo no la veo como una cosa que se hizo, que se inició, digamos, Claro. que se inició. Y vamos a ver si Si en está 10 bien. años las pruebas PISA nos van mejor. Claro, está. como que segundo escalón para eso es muy exagerado, ¿no? Es como, segundo pasito sería, no sé, está. Y después el otro, la reforma de la previsión social, que esa no es como para escalarla, esa está, supuestamente, si el plebiscito no la deroga, es que nos permite seguir, no sé, 10 años más, hasta que haya que reformar de vuelta, 15 años más, no es una segunda. O sea, la reforma del Estado, la reforma de los costos los costos del país, los costos de la energía, que fue un tema que estuvo sobre la mesa totalmente, que se le caía al frente, el país tiene costos de electricidad y de petróleo más caro, de nafta, más caro de América, del Cono Sur sin duda, siguen siendo los más caros, seguimos siendo los más caros. Claro. Sí, la LUC incluso que venía como apostaba por un cambio en eso, lo único que hizo O fue sea- como actualizar los precios mensualmente, o sea, no sube la nafta todos los meses. No, La está, única diferencia es que en podrá vez de ser una mejor. vez al año, digamos. O sea, podrá ser mejor, puede ser que sí, pero no es una transformación. Y eliminar los asentamientos no se hizo, en fin, entonces, segundo escalón, yo digo que fracasaron, es decir, manejaron bastante bien una crisis terrible como la pandemia,
Y después lograron que la economía se volviera a poner en marcha y está bien, se puso en marcha y el salario real volvió a recuperar y el empleo lo recuperó. Me parece bárbaro, pero entonces no te llevo que fracasó así. Pero no te llevo que hiciste la transformación del país, no la hiciste todavía. Bueno. Entonces decime la verdad, decime que la vas a hacer ahora. Pero decime qué vas a hacer. Entonces mi visión es un poco, ya ven, negativa de las dos, de toda la campaña. Sí, claro, la veo claro. muy decepcionado en el sentido que todavía no veo a alguien que tire una idea a fuerza que diga, yo me voy atrás de esto, no sé cuál podría ser, en fin. Ahí una cosa que vos mencionabas, bueno, eso, ¿no? A Delgado le queda corto algo que está utilizando permanentemente la interna, que es esta gestión de la pandemia, que obviamente que fue beneficiosa, no solamente a nivel de la gestión del gobierno, sino también de su persona, ¿no? Álvaro Delgado fue en aquel momento secretario de la presidencia y tenía una voz bastante importante y trascendente y sobre todo mediática, digamos, en relación a eso. Le va a quedar corto en la campaña de octubre pensar eso como, bueno, el mojón más importante, digamos, de su gestión. Ahora, te quería trasladar un poco en estas cuestiones iniciales que mostrabas sobre las estrategias, ¿no? Sí. Y pensando en las estrategias del Partido Nacional en estas cuestiones de los escándalos que han tenido, bueno, al principio ha habido una estrategia muy clara de esta cuestión de, bueno, frente a alguna situación de este tipo, hay una renuncia, hay una salida, digamos, de esa jerarquía o de ese puesto que la persona involucrada mencionaba, algo que era muy destacado, valorable, y bueno, esto, ¿no? Señalado positivamente por las figuras del gobierno, también por el propio presidente de la República, y ahora en estas últimas instancias parece también escalar en otro tipo de justificaciones las distintas situaciones que se han ido generando, ¿no? Por un lado, acusar el tema de la privacidad, ¿no? Entendiendo que, bueno, mostrar alguna especie de chat personal es algo que parecería ser inmoral, digamos, en términos de que puede ser un chat privado, más allá de la importancia del contenido y de las implicancias de la jerarquía o del lugar que ocupan las personas que están involucradas, y por otro lado también una acusación, ¿no? Hacia el sistema de justicia, hacia el periodismo. ¿Cómo evaluás o cómo ves ese tipo de argumentaciones? Porque ahí parece estar bastante abroquelado el Partido Nacional en querer disparar en estos dos sentidos, más allá de obviamente la chicana de la campaña, que también va a formar parte obviamente de la estrategia, decir que bueno, que eso es parte de la oposición para pegarle a su gobierno. Pero hay algunos ahí comentarios que son llamativos y también destructivos, ¿no? ¿Cómo los valorás? O sea, esto último que pasó hizo que el frente apuntara ahí, dejara de apuntar y apuntó ahora sí a ese evidente flanco que tiene el gobierno, Claro. que es evidente. Entonces estos días han sido muy, y salieron todos, ¿no? Sí. No quedó nadie, digamos, ¿no? Y la reacción, ya no fue, es verdad, ahora como que no fue, hubo alguno, ¿no? Que intentó como había sido Delgado con Iturralde, como de felicitarlo, claro, y decir no pasó nada. Hubo algunos que dijeron, esto no es nada, no sé qué. Pero hubo otra reacción fuerte de otros, con una crítica muy dura a la fiscalía y a la prensa, como vos decís, sí. Entonces, pero bueno, acaba de pasar. Yo no me la quiero jugar mucho todavía porque no leí el libro tampoco. Claro. Una parte que me pregunto es, ¿el libro tiene más cosas o es esto? No sé si ustedes saben, si ustedes lo leyeron. Yo no lo leí todavía. No. Por eso, entonces no sé si es esto. Lo otro que se ha O notado... sea, que es casi imperdonable que este hombre astesiano haya estado ahí en la presidencia con tantas prerrogativas de llamar a la policía y poder decirle que investiguen esto, lo otro. Sí, teniendo acceso a sistemas aparte, ¿no? Teniendo él el acceso a los sistemas que utiliza la policía cuando él no es policía. Claro, y el tipo que tenía antecedentes, es decir, es una cosa que, como ya dije, es lamentable, ¿no? Es lamentable. En su momento la calle asumió el error, dijo que había sido un error, en fin, pidió disculpas por eso, dijo que el principal perjudicado era él, pero bueno, sería hora que volviera a referirse al tema, que respondiera a preguntas sobre el tema, pero bueno, no sé cuánto va a influir, y eso que tú decías que era la pregunta, ¿qué me parecía esa reacción contra la fiscalía y contra los periodistas? Bueno, me parece que contra la fiscalía hay un punto, ¿no? Es decir, hay un punto. Es decir, no. Por ejemplo, les pongo un ejemplo.
hace poco salió, o sea, le sacan el celular a Penades, ¿no? Pero se lo sacan para investigar, bueno, si abusaba de menores. Es eso lo que está en juego, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Y le encuentran un chat. ¿Se acuerdan cuando la Junta Departamental pidió juicio político a Cose? Con el de Bianchi. Claro, le encuentran un dialogado de todos los senadores. Es un chat que tienen, se ve los senadores. Sí, eso estuvo. Eso es una Y filtrada. claro, discuten si votar o no. Terminan convencidos que es mejor no y eligen algún mecanismo que no desautorice de todos los ediles, pero no votarle un juicio político a Cose. Está. Bianchi dice, todos tenemos cositas que tapar. Exacto. No, pero a mí me parece que eso es una charla que es una charla entre correligionario, entre políticos, Claro. que tampoco está diciendo, O sea, no está reconociendo un delito, está diciendo, bueno, si nos vamos a poner... Claro. Si le cae a un periodista eso y cree que eso puede ser, yo entiendo que un periodista lo publique, pero que alguien de la fiscalía lo filtre. Igual no se sabe si la fiscalía, puede ser la policía Bueno, también, ¿no? puede ser, puede ser los abogados. Los también, ¿no? Los Porque pueden ser bueno, los la carpeta abogados. tiene los... O sea, creo que el Uruguay, yo tengo un gran problema con el nuevo Código del Proceso. La visión que yo tengo es esta. Me voy un poco de tema, No, pero tiene que ver. La politización esta del Poder Judicial es un recontratema de esa Sí, campaña, ¿no? o sea, yo lo que veo es esto. Uruguay desde 1830 tenía un poder judicial, ¿no? Ujú. Que venía siendo entrenado, un siglo de entrenamiento, ¿no? Ensayo y error, de aprender, de capacitar, y tenía un elenco, los jueces, que eran los depositarios de toda esa experiencia, ¿no? Y lo decidimos cambiar, ¿no? De un día para otro, aparte, no fue gradual, fue hoy a un rol que ya casi no intervienen, ya nadie sabe quiénes son. No. Y pusimos en ese rol a otro elenco que no tenía esa experiencia, que era totalmente secundario en el proceso. Le tiramos todo el peso de la justicia uruguaya, y lo que yo veo es lamentable de la fiscalía. Es lamentable. Sí, nadie le cree, es como que... Claro, nadie le cree. Y tenemos fiscales que se pasan de un día dejan y ya están haciendo campaña política, como Sí, eso hay un caso en el frente y hoy Ambos casos, sí. ambos casos. Hoy Fossati metió un tuit tremendo, digamos, ¿no? Ese tuit diciendo, si a mí me sacan el teléfono, Sí, lo Lo rompo rompo. todo. lo rompo. Sí, O sea, desconociendo cómo funciona también la tecnología, ¿no? sí, también eso, ¿no? Nos reímos con Fernando más temprano porque esto también es lo que tiene tener político veterano, porque pareciera que piensan que no existe la nube, ¿no? Viste que las Claro. cosas están en el teléfono. Decir, Claro. señores, por favor. Claro, pero bueno, entiendo que quiso ser o dijo que quiso ser, y lo puedo entender, diciendo, bueno, no están las garantías, entonces no doy el teléfono. Pero estás dando un mensaje de no respetar la justicia. Porque si vos Claro, decís, no es favor a nadie. Claro, no es un favor a nadie, digamos. Estamos estamos en ese lugar ahora, Claro. que es muy complicado. Entonces creo que hay ciertas críticas que se pueden hacer por eso. Y la otra vez leí en el correo de búsqueda una carta de un abogado, el doctor Sayagués Arecos, un veterano que lo conozco, muy piola y sabe mucho. Entonces decía, bueno, defendía el derecho a criticar a los fiscales de parte de otros poderes, o incluso los jueces, que está bien, que es parte de la separación de poderes, pero que uno puede criticar, eso no quiere decir influir. Está bien, entonces no es que cualquier crítica a la fiscalía me parezca que está mal. Claro. Pero No, como se acá critican las sentencias de los jueces, Por a mí me eso. parece que está bien, a posteriori es una cosa. Ahora, a priori, estar eligiendo fiscal, ahí es una intervención. Bueno, por Si yo eso. digo, bueno, no, esta condena me parece mal, porque para mí no sé qué, bueno, está, listo, son separación de poderes y libertad de expresión. Claro. Pero bueno, estar diciendo, este fiscal es nuestro, este fiscal es de aquello. Claro. Sí, claro. Aparte, el chat de Iturralde, o sea, teníamos a Graciela Bianchi diciendo, hay toda tenía una lista de fiscales que respondían de izquierda. a Jorge Díaz y que eran de izquierda. Está. Y ahora tenemos Iturralde diciendo, esta es de los nuestros. Entonces claro. hay dos elencos. Sí, y sí, que sí. es horrible, digamos, es Sí. espantoso. Y siembra la duda, perdón, también un segundo, en todo lo que vaya a pasar de acá en más. Por eso. Claro, sí, siembra esa duda, que es lo que hoy está como cada vez más instalado dentro de la Fiscalía, de esa actuación tan pasada, digamos, por ese tamiz de la perspectiva político-ideológica, digamos, que tenga esa figura. Ahí yo creo que hay un debate interno en Fiscalía que quizás, obviamente, con este proceso de politización queda como bastante subsumido, que existió en su momento y que sigue hasta hoy en la interna de Fiscalía y del Poder Judicial, que tiene que ver con el Código del Proceso Penal, ¿no? Porque hay fiscales, hay jueces que están en contra. Claro, Y bueno, puede políticos ser. también, ¿no? Como Subía, que abiertamente dice que el CPP en realidad es un código que nunca debió haber existido, que debería volverse hacia atrás. Entonces, en esa dinámica se ha generado también un debate interno en las instituciones judiciales, pero que también se ha politizado de lo que es y no es
el Código del Proceso Penal, un código que costó un montón cambiarlo, que estaba totalmente arcaico y que además después ha sido modificado sin recursos. Bueno, esa es la otra, ¿no? El incumplimiento del CPP hace que Sí. también se cuestione todo el contenido, ¿no? Y también la falta también de recursos de fiscalía, que eso es algo que es muy notorio, que después obviamente eso no quita de las otras embates o las otras discusiones que hay sobre la institución fiscalía, pero bueno, que es marcado, ¿no? Esta cuestión de por qué se mueven algunos casos y por qué no. Y bueno, sí, porque la presión existe, porque en realidad los fiscales tienen cientos, miles de casos en su haber, y bueno, la forma de trabajo en definitiva se termina midiendo por la repercusión que tiene o no tiene un caso, o la implicancia que puede tener para ese propio fiscal, y no la gravedad del asunto de fondo, ¿no? Ahí hay una dinámica que también es compleja, ¿no? Donde en el caso Penades vimos que se actuó de forma rápida, de forma eficiente, que se llegó a una condena en poco tiempo. ¿Cuántos casos de violencia sexual sabemos que existen y que quedan perimidos esperando, ¿no? Una actuación fiscal que no existe? Entonces ahí hay todo un embrollo también que creo que termina, que va a ser parte sin duda de las idas y vueltas, digamos, y las acusaciones cruzadas en la campaña electoral, pero que tiene un trasfondo muy grave, que es como ¿qué le estamos depositando al sistema de justicia y qué sistema de justicia estamos generando, construyendo, ¿no? Medio a las patadas y medio entre estos conflictos, ¿no? Les tiro un ejemplo que me acuerdo de hace 1000 años. Yo trabajaba en búsqueda y había salido una noticia, años 90, que la Suprema Corte de Justicia le pedía a los jueces que de ninguna manera aceptaran integrar los tribunales de la AUF, tribunales de penas, tribunales, por el desprestigio que tenía la AUF, Claro. y cómo eso podía afectar al Poder Judicial. Mira. Los fiscales hacen cualquiera, ¿entendés? Es decir, mismo el Opinan en Twitter, salen en la tele. claro, Sí, yo era cosa o sea, que guardate un claro, poco. a eso voy guardate. con la experiencia. Es decir, claro, guardate un Claro. poco. El lenguaje que usás, los dichos estos de Gione después de... Sí. Sí, ¿No? Estos me jodieron, Sí, sí, tal como vos medio- sos un fiscal, no sé, tenés que tener... Después aparte dijo enseguida que no la habían jodido, Claro. o sea... Se pelean con gente en Twitter. Se pelean, ahora el fiscal romano hoy llamó, me parece perfecto eso, porque en realidad fue el partido de básquetbol de ayer, Sí. Granger haciendo el la gesto pistola. de Sí, como matar que le iba a a matar al Aguas. Pepo Vidal, y parece que Pepo Vidal hizo insultos racistas, entonces bueno, eso es lo que dice Granger, entonces también habría que ver, o sea, pero Romano, está bien, hay que creer lo que dijo Fossati, pero no creo que inventara una cosa así. Supuestamente en un momento entró en cólera y entró a la oficina de Fossati, gritando y empujando. Entonces, bueno, son muy desprolijos los fiscales. Digo, me parece que falta algo. Pero claro, también esto, el sistema político no ha logrado encontrar un sustituto para... Eso es un para, drama, claro. es un poder descabezado. Claro, ¿no? está el subrogante y ahora está la subrogante del subrogante. Es muy difícil también encauzar. Impartir también Claro. disciplina en la institución. Imaginemos la universidad sin rector o el Claro, ejército sin comandante, claro. digamos. No Y eso existe. se visualiza, porque en las Exacto. últimas situaciones que han ocurrido, bueno, Mónica Ferrero, que es la suplente no ha salido públicamente Claro. a hablar desde la fiscalía. O sea, Tampoco tiene el apoyo político para Ahí hacerlo, ¿no? hay un problema de los políticos que Se se lo nota, trasladaron, que sí, se, a la claro, justicia. se nota. Pero hemos llegado a un punto en el cual estamos muy mal, digo. No puede ser una cosa así. Y sobre eso aparte cabe, perdón Mau, pero para cerrar este puntito de Dale. fiscalía, que cabe ver qué es lo que va a pasar en los últimos meses de trabajo del Parlamento, porque hay, por un lado, un proyecto de ley que había presentado Cabildo Abierto para cambiar la institucionalidad de fiscalía, crear un directorio y no una jerarquía máxima, y por otro lado está una discusión, que esto sí se verá como en términos de estrategia política, que puede ser más deseoso para la coalición, y es que, bueno, se podría llegar a un acuerdo y cambiar efectivamente el fiscal general de la Nación, que para un próximo periodo en realidad sería el que quedaría vigente, algo a lo que no se ha llegado a un acuerdo hasta ahora, pero bueno, podría ser algo estratégico pensarlo en O sea, colocarlo, deberían ¿no? llegar O a un sea, acuerdo en eso y deberían también llegar a algún tipo de acuerdo en el tema de los homicidios, ¿no? Eso es lo que yo creo a esta altura, digamos, que por otra parte, esto lo dije, el otro día lo dije, hubo como una especie de Telemundo especial, Sí, pero, Sí, lo vimos. pero lo vieron todo, ¿no? ¿Vieron pedacitos que pasaron en Sí, la secuestra. Toda la mano. Ahí va. Por eso, no, vamos a hacer unos pedacitos de noticiero, pero había gente. Y el pedacito que pasaron, yo decía que los gobiernos habían sido más o menos iguales. Y Ahí va. después un amigo, un grupo de básquetbol que tenemos, me dijo, en mi casa te odian, no sé qué. Es decir, ¿cómo dijiste eso? No sé qué. Pero yo sinceramente creo que las diferencias, o sea, hoy la izquierda no te propone nacionalizar la banca, ni expropiar los latifundios,
Y la derecha no te propone privatizar Antel y UTE y todo. Es ¿no? un puntito más del PIB para una cosa, un puntito menos del PIB para Son otra. matices, digamos. Está. Y entonces, como son matices, son matices, a veces la campaña electoral hay que dirimirla en el plano del discurso. Y en el discurso unos son Venezuela y otros son fachos. Pero no son Venezuela y nosotros tampoco, son la dictadura. Es mucho más cercano. Claro. Entonces, está todo como para que haya acuerdos en 2 o 3 temas y en los otros que no haya acuerdo y se dirima que esos matices, porque no es exactamente igual tampoco, obvio. Y hay matices en algunos temas, donde se va a poner el énfasis en la plata y todo. Pero bueno, obviamente en una campaña electoral es muy difícil llegar a esos acuerdos, obviamente, y más tengo dudas también con el sistema de la interna, que hace que, bueno, vos tenés que cautivar a los que van a votar, y los que van a votar son en general, no todos, pero son los más camiseteros, los que están más Sí, interesados por la política. claro. Entonces, bueno, tuvimos una elección en la cual tuvimos la Calle Herrera versus Mujica. Yo creo que fue versus. Mucha gente quedó en un balotaje que no hubiera quería, querido nunca, claro. Sí, claro. pero es porque las internas se votó así, digamos. Más allá de que son obviamente 2 líderes, de Mujica muy popular hasta hoy, la Calle Herrera fue muy popular también. O sea, sin desmerecer, pero creo que la interna no obligatoria lleva a eso. La otra vez se lo decía a Fito Garcés, que participó justamente de ese coso, y a él le parece bien, digamos, él dice que la interna si fuera obligatoria, que tampoco me convence mucho porque en Argentina termina siendo un anticipo de la elección. Es una encuesta, claro, parece sí, una claro. encuesta. Y después quedan unos meses de desgobierno, Sí, que raro. ya ganó uno, que no es presidente. Pero el sistema nuestro, y tampoco me gusta el que teníamos antes, porque ustedes son muchísimo Sí, más doble voto jóvenes. simultáneo. sí. Claro, la ley de lema, que era espantoso, digamos, ¿no? Porque ahí los partidos te abrían 3 alas. Y el caso más notorio era el Partido Colorado, que te abría un ala. Pacheco y del otro lado. Claro, Pacheco a la ultraderecha, que había estado en la dictadura, Sanguinetti al centro, Sí, y sí. después te Y abría Flores Silva. Flores Silva a la centroizquierda. Entonces tenías Votabas a Flores Silva y salía presidente. eventualmente podía salir Pacheco también, Sí. no pasó, pero podría haber pasado, digamos. Y los blancos también tenían ese esquema. Entonces, bueno, y sobre todo esa incertidumbre, que vos votabas a alguien y no sabías si Sí, va a ser. claro, en algún caso podías o si votabas a Flores Silva sabías que no iba a ganar, pero bueno, no era un sistema que me gustara especialmente. Sé que algunas provincias argentinas lo usan, lo adoptaron. O sea, yo no soy politólogo, no sé, pero el sistema que tenemos hoy Sí, no me convence, tiene ese efecto, digamos, y lo veo, digamos, ¿no? Creo que, por ejemplo, el no pronunciamiento de COSE sobre el plebiscito de la seguridad social responde a eso. No quiere enemistar a una parte importante del electorado. Igual Bueno, ahí creo hay que un después caso- va a decir que no, sí, decir que no obvio. lo va a votar. Pero hay un caso ahí que yo, por lo menos, como también por ser justos de. Es un paroxismo del cálculo político que yo no había visto nunca en la política uruguaya, lo que está haciendo Carolina Cose, que es decir, una precandidata a la presidencia que dice que no va a decir lo que Sí, haría frente bueno. a un tema que es uno de los temas más importantes que se ha dirimido por democracia directa en la historia del Uruguay. Es como, a mí me llega un punto de digo, entiendo que el que es convencido, camisetero, le justifica todo, ¿no? Pero sí, bueno, es como el colmo que un político llega al punto del cálculo en el cual te diga, no te voy a decir lo que voy a hacer Claro. con la seguridad social en el Uruguay, No, para no perder un voto, no, y aparte me parece que ahí, si bien yo digo que hoy se han emparejado las propuestas, esa no es pareja. Digo, eso. Eso está salado. Claro, es un esa tema sí grande. claro, es un tema grande y eso puede. Son muchos recursos para ese rubro, obviamente, porque después la explicación siempre es que todos los partidos dicen lo mismo, ¿no? Uruguay tiene que crecer y nosotros apostamos a que crezca. Sí, pero no alcanza. Bueno, Creciendo, pues, claro, sí. ¿cuánto tiene que crecer y cómo vamos a crecer? Digo, Te quería traer un momento de vuelta al tema de la comunicación, ¿no? Que es tu palo. Por el tema de la comunicación presidencial, ¿no? Porque yo recuerdo que los primeros años de este gobierno era como que unos y otros le ponderaban la comunicación, ¿no? Como algo positivo. Los frentistas para decir, no, el gobierno es pura macana, pero son una agencia de publicidad, comunican muy bien. Y otros diciendo, frente a periodistas también, o de izquierda, diciendo, no, y además tiene blindaje mediático, los medios lo defienden, bla, bla, bla. ¿No? Bueno, eso, lo del blindaje mediático, creo que en estos últimos años, medio que cayó por su propio peso. Yo creo que cayó por su propio peso. No existió nunca, pero creo que cayó por su propio peso. Ese es un primer punto. ¿No hubo blindaje mediático en los primeros años de este gobierno? No hubo, digamos, donde yo trabajé, tuve toda la libertad de decir lo que quisiera y entrevistar a quien quisiera.
Pero no se nos escapa que los dueños de los medios de comunicación son tipos con mucha plata que suelen tener una afinidad mayor con los partidos tradicionales que con el Frente Amplio. A nosotros, ahí en el Canal 12, en el desayuno, no nos bajan, no sabemos nada. Incluso hay veces que decís, qué buena entrevista que hicimos y a veces decís, vos, no baja nadie a decirnos vos, qué bien. Qué buena entrevista. O sea, no sé. Mejor, capaz que mejor. Claro, a los 10 minutos pensás mejor. 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 Es la nada, no sabemos nada. Es decir, realmente no tenemos un feedback. Y traemos al que sea, le preguntamos lo que sea. Algunos no vienen. Claro. O sea, por ejemplo, de los que están hoy, hace bastante que no vienen. O sea, han venido todos. Han venido con Pereira estuvieron en una época peleados que no quería ir, después volvió a ir, ¿no? Dijo que no es que no quería ir, sino que nos había dejado de mirar. Claro. Bueno, pero iba igual, si lo invitó, igual. Pero bueno, Delgado hace mucho que no viene. Vino, la última vez que vino fue en el peor momento de la pandemia. Claro. En el momento que había 50 muertos por día, ese momento, Sí, abril, el famoso. Sí, abril del 21. Y fue muy dura la entrevista. Claro. Y no sé si le quedó el sabor amargo, no ha vuelto. No, pero pasaron 3 años. Ha pasado mucho tiempo, por eso. Cose y Orsi han venido y también pasaron algunas preguntas media bravas. Por ejemplo, parte de Cose quedó aquella de que no veía nada. Y igual te traigo, bueno, tal vez Pero era como una duda, ¿no? Yo creo que para mí el blindaje no existió. Nunca existió. O sea, también ponete esto en la cabeza, ¿no? Igual yo solo respondo por mí, ¿no? Sí. No por los... Sí. Son millones de periodistas, cada uno con sus ideas, ¿no? Bien, ustedes lo saben, lo están ejerciendo acá, digamos. Sí, como los politólogos. Claro, es súper libre, digamos, ¿no? Cada uno hace lo que le parece. Pero notoriamente creo que para cualquiera con sentido común, salvo que un gobierno entre, no sé, y de primera haga algo muy brutal, ¿no? Que implique un cambio, por ejemplo, una violación, decía, haber empezado diciendo que iba, no sé, a bajarle el IVA a los alimentos y los duplica. Claro. Entonces, bueno, o sea, a pesar de que sea el segundo día de gobierno, vos vas a decir, esto es una vergüenza, porque... Claro. Pero si más o menos no hace nada muy... Hay cierto, que en la opinión pública también existe, cierto... Luna de miel. Claro, digamos, vos también te dejas un margen a ver Sí. ¿Qué es lo que va haciendo? qué es lo que va haciendo, que vas a propone. entrar a matarlos a los 10 minutos. Más en este caso que hubo una pandemia acá- a los 10 días. digamos. Bueno, y acá se multiplicó a la N porque hubo una pandemia. Claro. Entonces fue bastante... o sea, había gente que pretendía que vos los mataras. No, y después está lo típico que entras a un comentario de cualquier y de un lado te dicen que sos Bueno. operador para la izquierda y del otro lado te dicen que sos todo operador el para la tiempo, derecha. es insoportable. Y del mismo contenido. O sea, El mismo no- contenido es insoportable. Y- Realmente a mí me rompe bastante. Y respecto a la comunicación puntual del presidente, de la calle Pou, porque también eso te decía, ¿no? En su momento, cuando las cosas más o menos al gobierno le marchaban bien, parecía que el gobierno, bueno, iba a tener una reelección bastante sencilla, por lo menos en 2021, 2022. A la calle Pou se le ponderaba que, bueno, su comunicación había sido muy asertiva, muy buena durante la pandemia y en el tiempo inmediato posterior. Ahora, cuando empezaron a suceder estos escándalos, es como que, por lo menos mi apreciación, es que cambió mucho su relación con los medios. Hubo para mí un punto de inflexión claro que fue esa conferencia de fines del año pasado con todo el tema del el día de los despidos masivos de ministros, donde salió diciendo, venía de Estados Unidos, el presidente, no sé qué, de una gira, y salió diciendo, bueno, pero yo Salió pasé a mal, saludar, sí. el pasé a saludar que le quedó ya... No, y dijo, estoy un poco cansado. Claro, y de a partir de ahí es como que, a mí al menos la impresión que tengo es como que el presidente no repuntó a lo bien que venía comunicando antes. O sea, como que ahora parece que cada vez que sale se pelea con algún periodista, como que está en una la calle Pou, Estoy ¿no? bastante de acuerdo. Y la última, Sí, que la de ayer es- la de Sarro. Sí. Claro. La de Sarro. Sí, la de lo mismo Sarro. ayer que salió a explicar, Sí. también tuvo un cruce con un periodista. Sí, Con Diego Martínez, sí. 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 Y la de Sarro fue, o sea, ¿qué necesidad? Sí. Sí. Si vos le decís, No voy a dar declaraciones. no voy a ya hacer está. declaraciones. O si no hubiera dicho Leo, tenía que saludar primero. Claro, si querés hacer de canchero hasta ahí. Hasta ahí. Pero hacerle decir esa frase, Sí, ¿no? justo Leo, aparte que tiene buen vínculo, ¿no? Se parece... O sea, está. Y que aparte le faltó decirle hola, capaz que te había dicho Sí, hola sí. antes, está nomás, pero no había sido una falta de respeto. Y, o sea, fue una basureada gratuita Sí, y sí. que quedó registrada frente a una cámara. Claro. Fue gratis, ¿entendés? Sí, No hay ningún motivo para hacerla. No, y frente a una situación de extrema sensibilidad, porque en realidad el periodista, o sea, Leo Sarro, le estaba preguntando Con sobre los el 4 cuádruple homicidio en Marcón. Entonces, Maracaná, en Maracaná, perdón. Entonces, Claro, entonces- fue como algo O sea, yo no muy creo- fuerte. Sí, yo nunca entendí ni lo del blindaje, que no existió, ni la agencia de publicidad, que tampoco me pareció tan maravilloso.
al principio era correcto, sobre todo en la pandemia, ahí ayudó mucho, ahí despegó, nadie esperaba que Salinas despegara. Sí, y tenían a Radi también, cuando no sabían qué decir, Claro. tenían a Radi que explicaba, tipo un científico. Bueno, pero fue un acierto traer a Radi, sí, a sí, Cohen sí. y a Paganini. El Gach fue un acierto, y al elenco que trajeron, ¿no? Fue un elenco Sí. de gente que aparte muchos serían del Frente, o de Cabildo, del Partido Independiente, yo que sé, nadie sabía, o sea, claro, fue un acierto. O sea, ahí hubo aciertos. Pero comunicaban bien, tampoco me parecía que fuera tal Claro. maravilla. Pero sí, ahora está cometiendo errores, quizás del desgaste. Ahora, las encuestas dicen que el tipo tiene Sí, 49, Sí, un apoyo 50. muy alto. un apoyo muy alto. Es la misma gente que lo votó igual, ¿no? Yo también digo, son buenos índices de popularidad. Está bien. Tampoco para ser garga, no te está apoyando el 70%. No, digo, pero es, es lo es que- la gente que te votó. Pero tampoco cayó, ¿no? Claro, no Porque cayó. uno puede pensar que el desgaste Claro. y bueno, y esto, ¿no? Mismo de algunos, de un último año bastante convulsionado Sí. a nivel de hechos mediáticos, bastante escandaloso, decir, bueno, que haya caído un poquito y en realidad lo que ha caído en algún momento son las mediciones puntuales. Claro, de pero los momentos nunca donde pasó, ocurre, ¿no? O sea, nunca llegó a pasar Sí. el no me... El sí, no al sí. el no al sí, tal el no cual. así. Y, Vamos sí, camino a una sociedad partida. y bueno, está medio partido, ¿no? Aparte es increíble en el sentido ese de que no veo, salvo de vuelta, la gente que quiere el plebiscito, ahí veo, sí, ahí esa me parece que es importante, que ahí sí hay una diferencia importante. En lo demás no veo grandes diferencias, incluso si lees los programas hay mucha cosa que se parece. Sí, sí. Bueno, Yo a veces digo cuando pero me vamos preguntan, a partido en lo sí. afectivo, hay mucha cosa afectiva, Identitaria. ¿no? identitaria, se da manija, y las redes sociales, y también Sí. otras cosas, Argentina y Brasil, también recontra, bueno, Estados Unidos, o sea, vos lo ves el mundo y lo ves recontra dividido, pero lo ves dividido donde salen tipos que sí están en extremos. Tal ¿Entendés? cual, Que sí tal están en extremos y que sí cuestionan la democracia. Claro. O sea, mismo cosas que dice Trump, ¿viste? Ujú. Sobre el sistema judicial estadounidense. Así, la fresca, digo, tal. Sí, claro. ¿no? Sí, acá Pero- tenés a Delgado y a Orsi, que probablemente sean los candidatos, cuando estamos grabando esto, que yo siempre digo, si los pones en la mesa de un bar y le preguntas a un noruego, decime cuál es el Claro. de izquierda y cuál es el de derecha, capaz que le cuesta. Sí. Primero, si habla español el noruego, pero Claro. bueno. Pero si no, pero capaz que le cuesta, porque lo primero que decir es no entiendo nada. Pero sí, voy a ver un partido de Haaland, me va a decir, pero bueno, Por pero eso. ponele, no son tipos que uno los vea y diga, bueno, no, Bueno, claramente. lo que decía Fito cuando yo decía que las elecciones, cuando son internas obligatorias, hacen que todo el mundo apueste de primera al centro y entonces los partidos parecen iguales o lucen iguales y eso genera un enorme descrédito en la democracia. Que sean todos iguales, la gente dice es todo lo Claro. mismo, Claro. me da lo mismo y eso es negativo. Sí, O sea, ahí iba un poquito en No. ese sentido de decir estas figuras, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Es una campaña bastante, en ese sentido, es de renovación en términos de que no tenemos viejas figuras como en las elecciones de 2019, donde había algunas figuras de renovación o que despuntaban como tal y en su momento, pero en definitiva estaban las viejas, los viejos caudillos también instalados. Ahora, bueno, no, la renovación está arriba de la mesa, podrá haber figuras que tienen más o menos trayectoria política, pero que son nuevas, y liderazgos esos, que parecen tener menos marcadas sus posicionamientos, ¿no? ¿En qué sentido eso también puede generar ese mayor descreimiento? Más apatía. ¿no? Más apatía, ¿no? Y más apatía con estas situaciones también, que yo creo que estos casos así escandalosos muchas veces lo que ocurre es que más que dañar la imagen de un partido en particular o de una figura en particular, dañan mucho el sistema democrático, aumentan a veces los niveles de descreimiento sobre las instituciones democráticas. Sí. ¿Cuánto en ese sentido puede influenciar este tipo de situaciones? Y también la falta de quizás un liderazgo más claro, más firme, más posicionado, y que deje espacio al surgimiento de estos otros personajes más outsiders, más rupturistas y justamente más, Claro. más de derecha también, o más extremos, ¿no? En su Sí, pensamiento. lo que pasa que creo que tanto Delgado es como muy tributario de la calle Ujú. y Orsi de Mujica. Sí. Claro. Entonces está, ¿no? Y a su vez los dos se sienten, Delgado se siente seguro que va a ganar la interna Sí. y Orsi sabe que lleva ventaja. Entonces los dos están en una posición mucho de Cuidar lo que tiene. cuidar lo que tienen. Sí, Y- llevar la pelota al banderín Exacto, y están en bueno. esa posición, ¿no? Sí, sí, Orsi sí. salió un día con el gobierno el país se cae a pedazos, Ujú. que para mí lo mismo que dije de Cose, creo que está en el error, pero bueno. No lo repitió más. No Fue un lo error repitió porque no más. lo repitió más. Y después volvió a ese hacer la plancha que está haciendo, esperando que llegue el momento y que finalmente le gane a Cose.
tratando de no enemistar a la gente más de centro, a la indecisa que está en el medio, porque él sabe que le va a tratar de... Entonces si dice cosas muy duras, en fin, aleja. Y Delgado está en una muy parecida. O sea, no hace un discurso muy antifrente ni nada, porque sabe que va a ganar la interna y que tiene que ir a buscar votos al centro. Entonces es verdad, están muy parecidos, ¿no? Y no dicen nada, los dos no dicen nada. O sea, los que dicen más es son los que están corriendo de atrás. Claro, Pose dice. Bueno, Pose, Laura Rafa a veces trae algunas Claro. cuestiones, o es crítica en algunos Claro, aspectos con exacto. el gobierno. ¿Qué expectativas eso, no? Un poco en esta perspectiva de lo que hablamos, ¿qué expectativas te puede generar pensando en sobrepasar un poquito la interna y pensando más en la campaña hacia octubre y demás? ¿Hay expectativas de poder hablar algunas cuestiones más vinculadas a lo programático, a las diferencias? A seguridad, economía. O Claro, sea, sí. Claro, yo creo que ¿Qué Uruguay, margen hay? como decía, no hizo el escalón de transformaciones. Sigue siendo un país, o sea, no se arruinó el país, es decir, sigue siendo un país, ahí va, que está ahí en... Más o menos. Como Claro, está ahí Uruguay. en América Latina, está en el pelotón que va arriba, digamos, sí, vamos arriba con los chilenos o con Costa Rica o con algún otro que se cuele. No hicimos desastre como hicieron los argentinos, digamos, todavía. Lo que es bueno, lo que es bueno. Seguimos lejos de poder cumplir ese sueño que tanto anhelamos de ser un país desarrollado. Y bueno, lo que veo positivo es que algunos temas como que antes no se ponían en la mesa se ponen. Que hay que mejorar en ciencia y tecnología, que tenemos que meter ahí, que hay que mejorar la educación, que la salud mental no puede ser que no haya atención en salud mental. Y yo creo que el tema de la seguridad y el narcotráfico va a ser... Ese es un tema. Ha estado en el sistema político con la ley esta de financiamiento de los partidos, no del todo, Muy no todo, mala también. claro, Igual no, como muy cuesta, ¿no? tibiamente. Nosotros en este espacio lo decimos cada Claro. programa, pero todo siempre que hay que ir a por legislación o a por dar recursos a las instituciones que son las que controlan, ya sea Corte Electoral, JUTEP, etcétera. Bueno, es un problema, ¿no? De la democracia uruguaya, que a veces nos congratulamos de que bueno, nuestros políticos dialogan, negocian, etcétera, y eso está bueno, pero por otro lado el decir qué problema que tenemos para poder poner controles cuando hacen falta, Claro. ¿no? Es como tremendo. Tenemos todo un esqueleto que podría ser el de Suecia o el de Francia y después muchas veces está vacío, digamos, Claro, ¿no? claro. No tiene los recursos. claro. Claro. Sí, o bueno, también el hasta qué punto generar una discusión y ponerse de acuerdo sobre algunos temas, porque en esto que vos decías es cierto de que hay algunos temas donde pareciera que hay acuerdos, hay que avanzar en determinadas O si no hay lógicas acuerdos, homicidios, por lo o menos está el tema sobre la mesa y Sí, o la entonces pobreza. algo hay que hacer. O bueno, eso. el pobreza infantil, ese lo También. puso con mucho mérito de Cristina Lustenberg. Sí. Está sobre la mesa que no podemos seguir teniendo niños que ya no los vamos a enderezar porque no comieron bien cuando eran chicos, Claro. digamos. Es inaceptable. Sin embargo, ese Sigue proyecto de ley ocurriendo. no se aprueba, ¿no? No se O sea, aprueba. parece haber un acuerdo en términos del discurso y el debate más de cara a las elecciones, pero en definitiva ese proyecto que plantea por lo menos una base de abordar ese tema no se llega a acordar. Nos quedan un par de minutos para charlar y te voy a tirar un tema bien sencillito, cortito, que seguro me vas a poder responder en una línea, que es, vos sos como periodista de investigación, como escritor, uno, me imagino, de las pasiones o de los temas que te ha convocado, por lo menos que tenés mucho escrito y investigado, es bueno, la dictadura, la lucha armada, las derivas de la guerrilla, las derivas de los militares. Bueno, muchos de nosotros nos hemos criado leyéndote y aprendiendo sobre ese periodo de nuestra historia, leyéndote. Y te hago la pregunta, ¿cómo te parás frente a veces sobre el discurso sobre la teoría de los dos demonios? Que es una pregunta que ya te han hecho, pero que alguna vez te escuché reflexionar sobre eso. Me acuerdo una vez que, no me acuerdo de qué lado, pero que te leí que dijiste algo así como, bueno, peor es si uno piensa que hubo un solo demonio o algo así. Que no sé si seguís ratificando esa posición, pero a veces te ha acusado de decir, bueno, como que a ver, le da para los tú, para los militares, le da para los tú, para los militares. Si no te sentís un poco que quedaste como uno de los tipos que está alineado con esa mirada de lo de los Lo dos que pasa demonios. es que vos es como... Bien sencilla la pregunta, No, está bien, está sí, bien. como para el cierre. Me gusta que me la... Te la hago porque me acuerdo que te leí decir eso y dije, ¿qué pensás? Bueno, quería preguntarte. O sea, vos decís, acusás, ¿no? O acusás o no acusás, decís, bueno, estuvo la dictadura y todos sus horrores, pero no podemos olvidarnos de la violencia previa, de la violencia política, y Uruguay cayó en la violencia política. Entonces ahí cuando vos planteas eso, te dicen la teoría de los dos demonios. Te la tiran como un planchazo para hacerte callar. O sea, para que no se hable,
de la violencia política que ejerció el MLN y otros grupos. También hubo grupos de ultraderecha, también Claro, hubo pero bandas... ¿qué les dicen eso? La historia es que dicen, bueno, la violencia política en Uruguay arrancó un poco antes también, Bueno, ¿no? pero Arrancó también- con los grupos de extrema derecha. Está con- bien, ok, es verdad, hubo no sé, Asesinatos. a Soledad Barret le grabaron las esvástica. esvásticas en los muslos, digo, todo eso existió también. Claro. Y todo eso no hay que taparlo, digo. Pero está, el MLN, eso de que se creó para enfrentar a esa banda de ultraderecha, eso es mentira, digamos, Claro, porque eso es mentira. vos para enfrentar a una banda de ultraderecha no haces hospitales de campaña, fabricás tus propias ametralladoras, granadas, digamos, tatuceras por todo el Uruguay, digo, eso fue otra cosa. Era una guerrilla que buscaba la revolución Obvio, socialista. ¿no? por supuesto, están los documentos, está escrito, no hay que Claro. deducirlo, está escrito. Hoy no queda bien decirlo porque después de la dictadura, todos, ustedes son jóvenes de vuelta, pero nosotros, después de la dictadura, haber hecho toda la escuela, el liceo en la dictadura, entrar a la universidad en la dictadura, era una porquería, digamos, era algo... Es una mala forma de vivir la Total, juventud. todo prohibido, la música que se escuchaba estaba controlada, te llevaban a una comisaría por estar en la esquina, si ibas a ver, no sé, a los estómagos te paraban en la puerta y te sacaban las alfileres de gancho porque eso podía ser, o sea, era una verdadera, porque la prensa era reaburrido, no había noticias, todo estaba filtrado, en el cine había películas que no podían dar, o sea, después de toda esa porquería, nosotros veíamos a la democracia como la vemos hoy, todo, como lo recontra máximo. La peor democracia es mucho mejor que la mejor dictadura. Entonces, unos tipos que decían, no, nosotros quisimos tirar aquella Claro. democracia de miércoles que tenían en los 70, porque sí, porque... Que tampoco era una democracia tan mala, si uno olvida en términos comparados la O democracia sea, de los claro, 60 en Uruguay. nosotros tenía problemas. creíamos que era una democracia una porquería y quisimos tirarla. Ese discurso no era llevable. Entonces hubo que inventar un discurso que es, nosotros nos fundamos para pelear contra las bandas de fachos y por si venía un golpe y para estar preparados para defender. No, mentira. Querían hacer la revolución, querían tirar la democracia y poner Cuba. Está, ok. Hay gente hay gente que hoy, Mica Melgar te dice que Cuba es una democracia, en fin. Son dos puntos de vista. No es el mío en ese caso. Está. Dicho esto, que te ponen ese planchazo para que vos no hables de esto. Ujú. No hubo, es decir, no fueron solo dos los factores que influyeron para que perdiéramos la democracia. No fue solo milicos y tupas. No. Eso está claro. Ahí hubo, primero la Guerra Fría y las potencias jugando en el último libro que saqué, Bassini dice, fuimos mucho más peones de lo que creíamos que éramos. O sea, Bueno, y después los grupos económicos. pará, y ¿no? después todo. También los políticos, hubo una gran incapacidad tremenda, digamos, de los políticos para manejar una crisis. Por eso es tan importante hablar de lo que está mal hoy y tratar de que se solucione, porque lo que hubo de los 60, 70, un grupo me contrató, digamos, para dar unas charlas, hacer como un ciclo, un taller de historia reciente. Entonces me puse a estudiar, porque hay cosas que sé, pero otras, y en todo el momento previo, hubo errores tan garrafales. Por ejemplo, las huelgas, ¿no? Había huelgas, ¿no? ¿Por qué había huelgas? Bueno, porque en Uruguay había el precio de la lana, la carne, después de cuando Europa se recupera, que se recupera mucho más antes de lo que Uruguay creía. Uruguay, que creo que Luis Valle había dicho que le iban a dar 25 años a Europa a recuperarse, se recuperó en 10. Sí, Ya plan estaba, Marshall de por plan medio. Marshall de por medio. Entonces Europa primero empieza a fabricar cosas que acá se fabricaban mal, las intenta fabricar bien. Sale a los mercados con sus productos agrícolas también, deja de comprar tanto como compraba, entonces baja todo, se desploman entonces acá hay huelgas porque despiden gente de los frigoríficos, todo eso. ¿Qué hacían para las huelgas? Porque hoy cuando hay una huelga, finalmente hay una tranza, ¿no? Es decir, Se negocia. se negocia, ¿no? Entonces el Estado trata de ayudar y el empresario y los sindicatos tratan de ponerse de acuerdo. Y en general, algún tipo de acuerdo llegan y toda la empresa puede seguir o el negocio puede, de algún modo, llamaban al ejército a hacer de rompehuelgas. Sí, sí. Entonces mandaban, no solucionaban el conflicto económico laboral, Y escalaba la violencia. escalaba la violencia y generaban un descontento en los milicos, que ganaban re poco, que estaban en el cuartel, que no se consideraban rompehuelgas, se consideraban el tipo que había estudiado para ser... Defender a la capitán, patria. claro, que no ir a romper una huelga. Claro. O sea, de ese tipo de soluciones descabelladas, Claro. o por ejemplo, Bueno, la corrupción también. en algún pará, momento la corrupción. otra que, es decir, caían las exportaciones de carne, Mm. ¿no?
Entonces, para generar excedentes para exportar, se les ocurrió restringir el consumo en Montevideo. No se podía comprar. Montevideo estaba. Topearon. Sí. Entonces, lo que pasó fue que abrieron una cantidad de carnicerías Ilegales. en el puente Carrasco. Todavía están los edificios. Cierto, Algunos todavía tenían cartel hasta hace poco. Y la gente cruzaba el puente para comprar insólito. carne. O sea, todo era con ese tipo de solución. Había tipos de cambios múltiples. Lo que tenía Argentina. O sea, la crisis entonces no fue de verdad solo milicos y tupas. Hubo mucha cosa. Por ejemplo, el tema de la tortura se discutió en el Parlamento mucho antes. Claro. Antes se torturaba a los presos comunes. Después, apenas empezó la violencia, se empezó a torturar a la gente que era detenida. Eso se discutió en el Parlamento. El país estaba como anestesiado, nadie hizo nada. Otro tema, bueno, el golpe de febrero. Claro. El golpe de febrero, o sea, si bien la dictadura tiene todo su discurso, que ahora increíblemente Cabildo lo ha resucitado, porque era un discurso que parecía enterrado, que era los únicos que murieron fueron porque no resistieron los interrogatorios, que era una farsa, digamos. No, gente que apareció con un tiro en Bueno, la cabeza. por digamos, eso, ¿no? por el eso. maestro Julio Castro. Exacto. Y después estaba todo el discurso romántico del MLN, que estaba todo eso que ya sabemos tampoco que es verdad, pero el discurso de los políticos el golpe fue en junio y olvidémonos de febrero, porque en febrero unos apoyaron el golpe, como el Partido Comunista, y otros, bueno... Sí, nadie salió a bancar al presidente en ese momento, ¿no? Ni a bancar al presidente, ni capaz que no era a bancar a Bordaberry, pero por lo menos a decir, Sí, bajemos. claro, van a elegir ellos el ministro de Defensa, como lo terminan eligiendo, y instalando un Consejo Nacional de Seguridad y dando un golpe de Estado, en definitiva. No lo hizo Wilson, no lo hizo nadie. Entonces nadie... Entonces no es solo milicos y tupas, hay muchos factores y eso es lo que yo pienso hoy. Lo que pasa es que me revienta que si vos decís, bueno, vamos a complejizar la discusión, claro, agregar a gente. Vamos a hablar de lo que hizo el MLN. Entonces poner el planchazo ese es como si sos pro dictadura. No soy nada pro dictadura, toda la vida estuve contra la dictadura. Lo primero que hice fue salir a pegar cartelitos. La primera militancia que tuve fue en el 80, salí a pegar con mis amigos, íbamos en bicicleta y pegábamos cartelitos que decía vote no, que no los hacíamos nosotros nos encontrábamos tirados. Alguien... Claro, nosotros teníamos 15 años, digamos. Claro. O sea, está. Pero en fin, Bien, eso es lo que pienso. Y te hago la última. ¿Cómo te pegó lo de la enfermedad de Mujica? ¿Qué pensás que va a pasar si por una cuestión de edad o por tu enfermedad, lo que sea, próximamente se da que ya Mujica no siga entre nosotros? ¿Qué te pega? Porque vos también has interactuado mucho con él, ¿no? En tus libros, en tu investigación, Sí, como periodista, y tenés un vínculo. Tengo un vínculo, yo creo, bueno, me pegó mal, no sé cómo me pegó mal, y aparte quiero entrevistar más a Mujica. La última vez que estuve, yo escribí una biografía de Richard Reed, y cuando fue el gobierno de Mujica, Richard tuvo una huelga de la Fábrica Nacional de Cerveza porque habían llegado con la empresa a un aumento salarial que estaba muy por encima del laudo que había fijado el gobierno. Y el Ministerio de Economía, creo que estaba Lorenzo, lo vetó. O el gobierno le puso la plana, no lo homologaba. Y entonces fueron a la huelga, una huelga que era contra el gobierno, no contra la empresa, digamos, y que gana finalmente Richard, ¿no? Finalmente o sea, hay un mínimo ajuste pero en el fondo era para darle al gobierno algo que no quedara totalmente en offside, pero en el fondo era el aumento salarial que habían acordado con la empresa. El gobierno no lo homologaba por la inflación, Claro. no por maldad, sino porque Sí, entendía que se iba la inflación, porque iba a repercutir el precio de las bebidas, en fin. Y entonces Richard quería que Mujica hablara de ese episodio. Entonces llamó a Mujica y Mujica aceptó recibirme. Entonces fui a la chacra, ya había ido, no era la primera vez. Pero esa vez fue muy especial la conversación, muy interesante. No sobre eso, habló un poquito. Claro. De eso habló un poquito. Y después yo le dije, vamos a hablar del MLN. Me dijo, no, yo sobre el pasado no hablo más. Me queda la duda si es conmigo. O sea, contigo no hablo más. Si es conmigo o si es bueno, en general. Pero entonces me dijo, si querés hablamos, pero de otras cosas. Digo, bueno, si no querés hablar de eso, hablemos de otras cosas. Si hablamos de otras cosas, hablamos del Uruguay, del presente. Fue una charla que fue muy interesante. Me empezó a mostrar cosas de la biblioteca. Tiene
unos originales del diario del Che ahí. Mirá. O sea, estuvo muy interesante. Terminamos en la cocina con Lucía. Aparte me fascinaba porque ellos seguían trabajando. Lucía estaba cortando maíz para las gallinas y él estaba haciendo otra cosa y charlábamos mientras trabajaban, y con 80 y pico de años, y uno compara con mis padres también, que están achacados, todo, digo, esto es increíble. Claro. La energía, la posibilidad. O sea, me gustaría hablar con Mujica. Yo creo que Mujica, o sea, esta es mi visión. Sí. Mujica es un demócrata total hoy. Él, no tengo ninguna duda sobre su fe democrática. De hecho, fue presidente 5 años y el Uruguay no rebajó en nada su calidad democrática, más allá de los discursos, todo eso que hay una parte del Uruguay que te dirá, pero no ocurrió. O sea, creo que ha hecho todo un aprendizaje y que él lo tiene súper asumido. Lo que creo que no ha sido del todo explícito en, bueno, cómo fue ese proceso y cómo es la autocrítica que lo llevó a eso, digamos. Creo que se cuida, porque bueno, también responde una imagen a una leyenda, a una lírica, a un imaginario. Entonces no quiere ser todo lo que él en su cabeza sí lo hizo. Claro. Y bueno, a mí me gustaría hacer una entrevista sobre esas cosas. Pero no te la va Hay que ver si se deja, Hay que claro, ver si se se deja deja. entrevistar. Pero bueno, eso sería. Bueno, Leo, muchas gracias, la verdad que salió tremendo episodio y bueno, quizás en algún otro episodio más adelante en el año tengamos la suerte de poder tenerte por acá de nuevo. No, muchas gracias a ustedes, pasé muy lindo. Vamos arriba, Y gracias bueno, Leo. Seguiremos escuchando cómo viene